Hola muchachos, buenos días. Hoy vamos a trabajar con ángulos dentro de triángulos, particularmente las propiedades de la suma de los ángulos interiores dentro de un triángulo. Y si recordamos, la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados, nosotros podemos afirmar por esa propiedad que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Es una propiedad que ya está demostrada, que demostramos en el video anterior. Y bueno, con estos datos, ¿cuál es la aplicación de esta propiedad? Pues nosotros podemos calcular la medida de los ángulos dentro de un triángulo teniendo dos de las medidas. En este caso nos dicen que el ángulo A es igual a 60 grados, el ángulo B vale 72 y entonces por diferencia nosotros podemos encontrar el ángulo C. ¿Cómo hacemos esto? Sumamos los 60 grados más los 72 grados, que nos dan 132 grados, y a 180 le restamos los 132 grados. Nos da 8, 4. El ángulo C entonces vale 48 grados. Tenemos un segundo ejemplo donde nos dicen que el triángulo con el que vamos a trabajar, el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo. Si nos dan esa información, debemos recordar que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Es decir, el ángulo B es el dato que nos están dando con esa información. Quiere decir que el ángulo B vale 90 grados. Si el ángulo B vale 90 grados y nosotros vamos a revisar la propiedad de los triángulos que nos dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados, nosotros podemos determinar cuáles son los valores de los ángulos que nos faltan. Sin embargo, en este caso, solo tengo el valor del ángulo B y tengo el valor de un ángulo exterior. Recordemos la segunda propiedad de los triángulos, o la propiedad que resulta como corolario de esta propiedad, que nos dice que un ángulo exterior junto a su ángulo adyacente interior al triángulo forman un ángulo de 180 grados, forman un ángulo llano. Esto quiere decir que la suma de los ángulos, tanto exterior como el ángulo C, deben de sumar también 180 grados. Con ese dato nosotros podemos determinar que si el ángulo exterior vale 106, restamos a 180 los 106 grados, que nos da 74 grados. Ese valor es el valor para el ángulo C. El ángulo C vale entonces 74 grados. Y si tenemos el ángulo C que vale 74 y tenemos el ángulo B que vale 90, por diferencia nosotros podemos encontrar el valor de ángulo A. Sumado a esto, nosotros también podemos retomar otra de las propiedades de los triángulos, que nos dice que en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos debe dar 90 grados. Entonces, si el ángulo A, lo que estamos comentando es que el ángulo A más el ángulo C deben de dar en total 90 grados, puesto que estos dos ángulos, sumando 90 más el ángulo B que vale 90, nos daría la cantidad de 180 grados. Si el ángulo A más el ángulo C vale 90, con hacer la simple resta de 90 grados menos 74 grados, yo puedo encontrar entonces al ángulo A, que es el otro ángulo que me están pidiendo. Y 4 para 10 me daría 6 y 7 para 8 daría 1. Entonces, en este caso el ángulo A vale 16 grados. Espero que haya sido clara la explicación, chicos, y que estos ejercicios puedan ayudarles para resolver los ejercicios que hemos estado trabajando. Gracias, los veo en el siguiente video.